Sintonía de Radio Estepona, damos la bienvenida a Pilar Fernández Figueres. Pilar, buenos días. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar en vuestra casa. ¿Te gusta la radio? Sabes que me encanta, mucho más que la televisión, la verdad que sí. Bueno, a ver, Pilar Fernández Figueres y asociado, despacho de abogado y administración de finca. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en Estepona? Pues mira, estuve haciendo balance hace unos días y el despacho en sí se montó en 2002, o sea que ya son 20 años. Yo vine a Estepona a trabajar, sabes que soy de Granada, pero vine a Estepona a trabajar y desde entonces me quedé aquí en el 99. Pero el despacho lo fundamos y lo montamos en el año 2002. Si no me equivoco, ¿estáis en el mismo sitio que la Casa La Borrega? ¿Has visto? Justo detrás. Ahí seguís ahí, ¿no? Calle Murillo, esa calle que tanto se fotografía, que detrás está la iglesia de los Remedios, pues en esa calle estamos, sí. Muy bien, cuéntame qué servicios son los que lleváis a cabo en vuestro despacho. Pues nosotros lo que llevamos está muy relacionado, le llamo servicios jurídicos profesionales realmente, porque es un elenco grande de un servicio al cliente que abarca desde la llevanza de las comunidades de propietarios, pero además un asesoramiento jurídico en el que dentro hay un equipo tanto administrativo, contable como jurídico, que nos acompañan o que me acompañan, que está formado por Elena Guzmán, que es la abogada, por Inmaculada Altamirano, que es la que lleva toda la contabilidad, y con Melodía Morales, que es la que lleva toda la administración. Con lo cual, intentamos darle un servicio tanto a la primera llamada de teléfono, que puede ser una necesidad de las comunidades de propietarios, de simplemente, oye, ¿cómo va mi recibo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué problema tengo? Hasta pues un problema jurídico que se suscite entre sus propios vecinos o luego dentro de lo que es el propio cliente, pues que necesite un testamento o incluso un divorcio o incluso una reclamación de cantidad, o a empresas que también nos solicitan la defensa jurídica en algún procedimiento jurídico. Es decir, que son muchos los temas que abarcáis, ¿no? Bueno, sí, al final es un trato muy personal en el que la confianza y el trato personal que se le da al cliente, pues lógicamente al final confían en nosotros y también nos plantean otros problemas paralelos que puedan tener y que necesiten una solución. Sí, porque veo aquí, ya lo hemos dicho, propiedad horizontal, derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho de familia, derecho administrativo. Pocas cosas quedan, ¿no? Bueno, penal, por ejemplo, no lo llevamos. Penal, ¿vale? No. Penal no lo llevamos, tráfico sí. Eso está claro. Sí, el penal es muy específico y al final lo deriva en compañeros, pues que sabes que llevan ese tema y que confían, nuestros clientes confían en nosotros y le buscamos a un profesional especialista en derecho penal, por ejemplo. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en la administración de fincas, que dicho así, pues bueno, a lo mejor alguien no sabe lo que es, pero si decimos comunidades, problemas vecinales, de eso sabe todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, además que aquí no hay quien viva, es verdad que ha facilitado que todo el mundo esté al día en temas de comunidades y es verdad que nada más lejos de la realidad, es decir, luego el día a día de cada comunidad es completamente diferente a lo que se ve en esa televisión o en esa serie, ¿no? Y es verdad que, bueno, eso está exagerado y se lleva al extremo más extremo, pero verdaderamente en las comunidades de propietarios se suscitan muchos temas que a veces se solucionan con sentido común. Yeah. Y con un poquito de educación también. Bueno, eso también, porque las normas cívicas también están... Yo siempre lo hemos dicho y en el despacho lo explicamos a los clientes y a los vecinos, que la casa empieza en tu portal, no empieza dentro de tu casa. Entonces tú tienes que cuidar tu casa porque además la estás pagando y tu edificio es la imagen que estás dando a la persona, a tu invitado, a la persona que entra a tu casa. Y es importante cuidarlo desde que abres el portal. Pero es curioso todo esto, a mí que me gusta observar la psicología humana. Los extranjeros, recuerdo yo, de hace 20, 30 o 40 años, los extranjeros siempre han tenido ese concepto de estar al día de todos sus derechos y obligaciones en las comunidades, y nosotros hemos pasado más del tema, ¿no? Sí, pero sin embargo le ha costado también porque el concepto de propiedad horizontal
en el extranjero no lo tienen. No hay comunidades de propietarios ¿no hay? en muchos países. Entonces les cuesta trabajo, ellos ven la comunidad de propietarios, por eso son tan exquisitos, tan exigentes como bien dice, pero porque ven la comunidad de propietarios como una sociedad. De hecho, exigen hasta la rendición de cuentas, prácticamente lo entienden como una SL, ¿no? Una sociedad limitada. Pero bueno, pero sí que exigen mucho y cumplen sus obligaciones, son los primeros en cumplir, pero también exigen mucho. Bueno, sí hay que ver la cantidad de problemas que se pueden suscitar en una comunidad. Sin embargo, esta ley de propiedad horizontal creo que tenía 20 y tantos artículos, ¿no? Tiene poquito. No sé si ha cambiado mucho, ¿no? Dan de sí, porque es verdad que la ley de propiedad horizontal, bueno, en la ley te explican pues un poco los puntos generales para seguir en lo que es seguir un asesoramiento en una comunidad. Luego es verdad que también cada uno de los artículos te explica, pues por ejemplo, específicamente cuando necesitas tomar la adopción de un acuerdo, pues dependiendo si afecta a la totalidad, a la estética, al título constitutivo o simplemente la aprobación de un presupuesto, pues te va a pedir o te requiere pues el voto unánime en algunos casos, en otro te pide el voto por mayoría simple y el otro por mayoría cualificada. Y a veces pues es verdad que depende de qué tema, si es más trascendental o es menos trascendental, pues te exige un tipo de voto u otro. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en cualquier comunidad? Pues los problemas más frecuentes suelen ser la morosidad, sobre todo, ¿por qué? Porque morosidad hay en todas partes y impago hay en todas partes, pero es verdad que está el que no puede pagar porque realmente esté pasando un mal momento, como siempre, pero luego está el profesional del impago. El profesional del impago al final siempre juega al límite, no paga porque considera que no entiende la comunidad de propietarios, como bien has dicho antes, porque no se respeta ese concepto en la comunidad en la que vive y deja de pagar. Entonces deja de sostener, de aportar dinero para el sostenimiento de gastos comunes y eso además crea un ambiente, crea muy mal ambiente y un gran problema porque el resto de propietarios deben de asumir ese gasto porque hay que pagar la luz, hay que pagar el seguro, entonces se genera un mal ambiente y un problema en la comunidad. Entonces, para mí uno de los problemas principales que es la morosidad, porque además es un problema que si no se soluciona, si no se paga voluntariamente, cobrar en los juzgados suele ser complejo, suele ser complicado y largo. Entonces siempre, aunque sea largo y finalmente se termine cobrando esa morosidad, con intereses incluso y con costas, pero mientras tanto el propietario que sí paga debe seguir sosteniendo ese gasto que no paga el deudor. Ese es uno de los problemas principales. Y bueno, los otros problemas principales, pues hoy en día uno de los problemas y que algún día haremos un programa específico de ese es el del alquiler turístico. El alquiler turístico para mí en la Costa del Sol es un grave problema. ¿En qué consiste este problema? Pues es hay propietarios que compran varias viviendas dentro de una propia de un edificio en el que destinan sus viviendas a alquiler turístico. Entonces, cuando alquilan por días, por semanas, con un paso continuo de personas yendo y viniendo, sin cumplir, como ya no vives en ese edificio, no te sientes un propietario de ese edificio, no se cuidan los elementos comunes, se utiliza mucho más la piscina, por ejemplo, de una manera incívica. Suelen venir además, cuando son jóvenes que alquilan, muchos jóvenes dentro de una sola vivienda, pues suelen utilizar los elementos comunes sin cuidado, se estropean más las cosas comunes. Cuando no es tuyo no lo cuidas. Entonces, y el ruido y las fiestas, al final provoca una incomodidad a una persona que ha apostado su inversión en su vivienda, su hogar y tiene al lado pues un trasiego de personas que no cuidan las zonas comunes. Eso es un grave problema que es verdad que en las comunidades los propietarios que viven habitualmente y de manera permanente se quejan muchísimo. Y el propietario, claro, el propietario cobra y mira para otro lado, ¿no? Tiene la ley además, y si se ha dado de alta en su registro de viviendas turísticas y la ley además
no te lo impide, salvo que lo prohíba en estatutos, y ahí volveremos un día al tipo de voto necesario que necesitas para prohibir el alquiler turístico en una comunidad, que no es una mayoría simple, sino que requiere una mayoría cualificada. Pues entonces se genera un problema. Han nombrado, Pilar, antes lo de las piscinas. ¿Esto no origina también problemas? Porque si se baña el propietario, que si el propietario que se trae a los amigos, a la suegra, a la prima que está no sé dónde, y eso crea problemas. También. Porque ahora casi todas las comunidades tienen piscinas, ¿no? También, por lo menos las que se construyen ahora. Y también se generan problemas porque efectivamente la piscina está calculada para un número de vecinos y normalmente no es para ese número de vecinos. Es decir, que siempre es para abajo. Y además tiene menos aforo y además nunca calculas cuántos hijos y cuántas personas van a vivir en un apartamento. Con lo cual la piscina siempre debe de regularse el aforo, tiene un aforo limitado. Normalmente, ¿qué se suscita en las reuniones? Pues que se limite el número de invitados. También que no se coma, lógicamente que no se pueda comer dentro de la piscina ni que se lleven vidrios, porque también al final genera problemas dentro de la propia piscina por seguridad y por limpieza, ¿no? por salud. Pero es verdad que sí que se solicita. ¿Qué pasa? Que ¿cómo se controla el aforo si no tienes por ejemplo, un socorrista que no está para controlar la estancia, sino el socorrista está para controlar la seguridad dentro de la piscina? Si no hay una buena armonía, hay educación y hay lo que tiene que haber, es muy complicado. Pero hay herramientas. Hay herramientas hoy en día con las herramientas técnicas o tecnológicas que se tienen, pues ya tú puedes abrir una piscina o una puerta de una piscina, pues la puedes abrir con un código que solamente le haya facilitado al propietario y a las 2-3 personas que estén dadas de alta o autorizadas dentro de la vivienda para poder entrar o acceder al recinto, ¿no? Siempre eso es dinero. Yeah. El ruido me imagino que será otro tema complicado de llevar, ¿no? El ruido es problema también, pues porque aunque no tanto como puede parecer, pero hay problemas que a lo mejor ya no son directamente competencia de la comunidad, porque al final es de convivencia. Pero está el que se queja de que por la mañana, a las 7 de la mañana, pues se ponen unos tacones y andas por la casa rápido con tacones y estás molestando al vecino de abajo. Bueno, o el que dedica el fin de semana y los días de fiesta a hacer obras. Efectivamente. Que esa es una pesadilla que tenemos encima todos. Sí, lo que pasa que también, supuestamente, y volvemos a lo de las normas cívicas, está el reglamento interno. En las comunidades rige los estatutos, que es como tu norma, tu código civil, tu ley de propiedad horizontal para aplicar la norma a aplicar en esa comunidad, pero luego está también el reglamento interno. En el reglamento interno se trata de aglutinar las normas de convivencia que pueden ser objeto de alguna problemática y entre ellas pueden ser las obras. Y hay comunidades que son expresamente de residencia, de segunda residencia, que se viene a descansar, y está totalmente prohibido hacer obras en Semana Santa, hacer obras en Navidad o hacer obras en fin de semana. Y por supuesto se marca la hora de no empezar antes de las 8 de la mañana y dejarlo en verano pues después de las 6, ¿no? Pero ¿y qué se puede hacer? Porque también hay una ordenanza municipal de ruidos, ¿no? Claro, la ordenanza municipal normalmente se aplica a todo el municipio por igual, ¿no? Luego es verdad que se intenta, para tener un régimen disciplinario dentro de la propia comunidad, pues apruebas tu propio horario de obras, pero nunca puedes ir en contra de lo que aprueban lo que digan las normas municipales, porque tiene más peso. Parece ser que son muy flexibles con los ruiditos y con las obras de fin de semana. Bueno, porque ahí en la norma es que las obras que puedas hacer durante un sábado se entiende laboral. Es decir, un sábado por la mañana tú puedes hacer obras. Un domingo, pues... Pero habrá un horario también, ¿no? Claro.
Que hay gente que empieza a las 7 de la mañana. Pero ese lunes siguiente la administración está llena de llamadas quejándose de los vecinos. No te preocupes, que ese lunes nos hartamos de trabajar. Porque en vez de llamar al ayuntamiento, en vez de llamar si hay un problema, siempre se llama, lógicamente, a la administración. Entonces, la administración, el lunes, cuando ya ha pasado la obra, difícilmente puede hacer algo. Que, bueno, también aprobar presupuestos, obras, gastos extraordinarios, eso también conlleva siempre mucha polémica, ¿no? Si hacen falta, si no hacen falta. Sí, y además, bueno, es verdad que al final se intenta, por eso vuelvo otra vez antes al sentido común. Cuando se llevan temas comunes a una junta, y además debe aprobarse en junta general, ordinaria o extraordinaria, dependiendo de la urgencia o en el momento del año en el que estés, cuando se aprueban gastos generales extraordinarios, ese problema se conoce, es decir, el propietario que va habitualmente a la junta de propietarios porque se preocupa por su comunidad y porque sabe cuáles son los problemas que hay en la comunidad. ¿Que hay varios problemas a la vez? Pues intentamos priorizar y poner por orden qué es lo verdaderamente importante y qué puede esperar. Y marcando una hoja de ruta y explicando cómo pueden afrontarse esos gastos, pues o ese gasto extraordinario se plantean en la comunidad. Normalmente suele ser poco conflictivo, porque al final todo lo que se plantea extraordinario es porque se ve y se necesita. Claro. Es decir, algo que sea de ornamentación o de estética pasa a formar parte del último punto del orden del día, salvo que volvemos al principio, que esté en una comunidad en la que son los extranjeros, que están ya todo muy bien mantenido, muy bien cuidado o cualquier otra comunidad que esté bien de tesorería, esté todo al día, ya estén recogiendo anualmente fondos de reserva para tener su propio ahorro y puedas dedicarle dinero a la estética del edificio, a embellecer o a mejorar, que al final en eso consiste un presupuesto, porque hay una partida que es el fondo de reserva, que es verdad que está para urgencias, pero también sirve de ahorro. Si no has tenido gastos extraordinarios durante ese año, ese fondo de reserva se va quedando en un ahorro. Claro, la buena gestión de esa comunidad depende mucho de que la tesorería vaya bien y que todo el mundo pague su cuota, ¿no? Claro. Y es verdad que yo entiendo que cuesta trabajo conseguir un ahorro. O sea, conseguir un ahorro o tener esa mentalidad de vamos a ahorrar. Pero hay muchos propietarios que saben que si va a una cuenta con transparencia, va a una cuenta corriente apartada, en el que vas teniendo tu propio fondo de ahorro para poder hacer algo en un futuro, cuesta menos que de pronto que te pidan de golpe una cuota para pintar el edificio, por ejemplo, ¿no? Y que tengas que pintar el edificio y tengas que depositar de pronto 1.200 euros o 1.000 euros, que suele ser lo que cuesta. O pagarlo en 4 o 5 años, ¿no? Que también se hace. Entonces se va haciendo un poquito de depósito, poquito a poco, en el que vas ahorrando, un fondo de maniobra en el que vas dejando tu ahorro ahí y luego cuesta menos a la hora de hacer algo importante como puede ser una pintura de un edificio. Bueno, ¿y qué me dice? Porque normalmente en las comunidades, te pongo yo por caso, hay 100 propietarios y todo va de maravilla, pero siempre hay 3 o 4 que son los que dan la lata y los que meten la pata. En todas las comunidades. ¿Esto, por tu experiencia, es afirmativo? En todas las casas se cuece nada. Así es. Tú dices, esta comunidad es una balsa de aceite. Sí. Somos 200, 300, pero hay 3 o 4 que están todos los días dando morcilla. Eso siempre pasa. Bueno, o dan morcilla y si tienen mucho tiempo, peor todavía. Siempre pasa. Siempre. Además, normalmente, fíjate tú, los que no van a las reuniones son los que suelen estar contentos, no hablan, dicen que va todo bien. Lo que apruebe la mayoría. Pero claro, luego cuando se leen, el acta normalmente intentamos no plasmar
lo que se habla de más, ¿no? Sí. Se plasman los acuerdos. Lo importante, porque claro. como de verdad plasmemos lo que se dice en esas reuniones, Porque eso lo haremos en un libro. eso es digno de un psicólogo, yo creo mejor de un psiquiatra, porque cada persona saca lo peor de sí misma, ¿no? En las reuniones de comunidades, ¿no? Bueno, algunos, no todos, ¿eh? No, todos. los que decimos, Algunos, los 3 o 4. Sí, lo que pasa que luego, al final, por nuestra experiencia, el primer día, pues bueno, la primera junta te puede no boicotear, pero sí es verdad que dejarte un poco fuera de juego. Pero Sí. cuando se conoce, si hay una persona por norma suele ser conflictivo en la reunión, pero también es fuera de la reunión, es decir, Sí, por supuesto. con el trato en la calle, con el trato con el vecino. Entonces, al final se hace piña, oye, y entre los propios vecinos que quieren sacar adelante su comunidad y sus temas, pues suelen quedarse apartados. Pero es verdad que como se tiene voz y voto, o voz, aunque no tengas voto si eres deudor, no Sí. puedes votar. Eso te iba a decir, el que Pero debe vos- no puede Pero vos tener sí voz. tiene. Y hay más de una Pero- vez que y- se va a la reunión, se hace ruido, Pero se va a la reunión sin haber pagado la cuota, sí, y habla. pues sí que hay que y tener grita. cara dura, ¿no? Sí, bueno, pero pero luego sabes que su voto no puede votar, no vale para nada. Pero es verdad que altera, a veces se alteran las reuniones, pero bueno, ahí estamos nosotros para dar tranquilidad, para intentar, pues sí, mediar. Que esa es otra, Mediar. digamos que otra función que no está por escrito, pero que tenéis que hacer de mediador, ¿no? Sí, el santo Limar Job. asperezas y que todo eso vaya más o menos bien, ¿no? Sí, eso es fundamental. De hecho, una de nuestra de nuestros principios, ¿no? Dentro del propio despacho es trasladar siempre tranquilidad, mediar, dejar a un lado la crispación, lógicamente aplicar la norma, siempre aplicar la norma, pero siempre desde el entendimiento, empatizar tanto con uno como con otro, porque al final el que viene con un conflicto probablemente es porque tenga un problema, a lo mejor no sabe expresarlo o lo expresa de una manera más conflictiva y tenemos que intentar apartar todo lo que es el lado personal y dejarlo en lo profesional, intentar lo que es solucionar el problema. Y los vecinos suelen conocer cómo se vota, las obras que se pueden hacer, que no se pueden hacer. Sí. En el orden del día, importante, cuando se elabora el orden del día con el presidente de la comunidad, que al final es el que tiene que firmar la convocatoria, pues se saben los puntos del orden del día y se sabe previamente cómo es la votación, si es por mayoría, que normalmente casi todo es por mayoría, o requiere algún tipo de mayoría específica. Si necesita una mayoría específica, siempre se informa antes de tomar el acuerdo. Sí, actualmente hay algo que tenga que aprobarse por unanimidad, que Sí. eso es bastante complicado. Sí. Por unanimidad. El título constitutivo. Tú los estatutos o la distribución de una cuota, por Sí, ejemplo, sí. o sobre todo el cambio estatutario, que Sí. es como tu ley, es la ley de esa comunidad, eso requiere la unanimidad. Pero muchas veces lo he visto, o no sé, seguirá así, cuando se hace una urbanización se hace ya el mismo promotor incluye los estatutos, ¿no? Efectivamente. Claro, entonces es el propio promotor, como tiene la unanimidad, ¿vale? Hace los estatutos y luego cualquier cambio que una comunidad quiera hacer sobre los estatutos que se han Sí. ha es complicado hacerlo. Por ejemplo, por la unanimidad, claro. volviendo a lo de las viviendas de interés, de las viviendas turísticas. Ha habido una modificación legislativa en la que ahora sí se permite que se prohíban las viviendas turísticas con 3/5 partes, con el voto de las 3/5 partes. Pero es que antes, cuando salió la ley, sí se cambiaban los estatutos. Los estatutos requieren unanimidad, Ya. con lo cual no se podía aprobar con las 3/5 partes. Ahora sí se modificó hace unos años para que se pudiera aprobar la prohibición de las viviendas turísticas dentro de los edificios con las 3/5 partes de los votos. ¿Los garajes dan muchos problemas o no? No da muchos problemas. Los garajes tienen el funcionamiento. Volvemos al título constitutivo. Si forman parte de la comunidad, hay veces que
están dentro de la propia comunidad, pero pueden ser una comunidad aparte. Pero es raro verlo así. Normalmente forman parte de la propia comunidad y no dan problema. Es verdad que en los estatutos se marca bien si tienen acceso a, por ejemplo, al uso del garaje, del ascensor, que ya sí, todos. ¿Por qué? Porque desde hace también bastantes años ya es obligatorio cuando construye un edificio construir también garajes. Hombre, hay antiguamente no lo había, hay muchos edificios que ya no hay. 2 millones de personas encerradas en su propia vivienda, sobre todo personas mayores que no pueden salir a la calle porque no hay ascensor. Claro, ese es los antiguos. Pero bueno, ese es otro elemento común y otra problemática. Sí. El de los garajes es porque antes no se construían garajes, no era obligatorio construir el mismo número de garajes que de viviendas. Yeah. Pero ya como sí, en los edificios nuevos que se hacen, que tienen garaje, forman parte del propio edificio. Y el ascensor igual, también es obligatorio, ¿no? Y el ascensor, claro. Yeah. Bueno, hoy ya que no es que no se permita, es que no se entiende un edificio sin ascensor. ¿Y sigue habiendo ayudas de la Junta de Andalucía? Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. ¿Ayuntamientos? No lo hay, pero depende del ayuntamiento. Aprueban algunas ayudas para la rehabilitación de edificios o para el acceso. Pues que eso es otro problemón, porque normalmente siempre el que vive abajo vota en contra que no quiere ascensor, que me parece algo muy insolidario. Y por otra parte también imagino que sucederá, los patios de luces dan muchos problemas porque hay un uso exclusivo, porque resulta que la propiedad es de la comunidad y eso hay gente que no se le mete nunca en la mollera. Eso. Sí, normalmente al final se le permite abrir una puerta en vez de la ventana, lógicamente. ¿Por qué? Porque tienen, aunque sea una zona comunitaria, normalmente el uso y disfrute lo suele tener el piso de abajo. Tiene acceso, claro. Pero también porque tienen que limpiarlo, es decir, no puedes decir a la comunidad que entra a limpiarlo cuando eres tú el que lo estás, claro, el que tienes el acceso. Entonces es como un win-win, ganas tú pero ganan los dos, es decir, tú mantienes la zona comunitaria, el sumidero para que no se atore y a cambio pues te dejo que accedas para poner un tendedero. Normalmente un tendedero hay gente que se monta chiringuitos, claro, eso no. Ahí entramos nosotros. Sí, porque claro, se montan la vivienda, hay una cantidad de patios de luces que hacen otra vivienda que lo techan, le quitan toda la luz al patio de luces. Por Dios, claro, parece, eso ya es una cárcel. No, y al final fíjate que es que no tiene sentido común ninguno. Consigues que el techo que has terminado haciendo sea el patio de luz del de arriba. Claro. Porque al final estás subiendo. Estás subiendo. Claro. Estás consiguiendo, hay pues muchos que hacen ya sus techados, en fin, no. Tú entras, accedes, pones tu tendedero, hay veces que se dejan las cuerdas, oye, también se pone un techadito y puedes poner una lavadora, ¿vale? Una lavadora, pero no poner pues el chill out del verano. Bueno, pues así hemos hecho un resumen de todos los problemas que puede haber en una comunidad, pero queremos tratarlo en profundidad todos los artículos y que la gente, sobre todo que estemos bien informados, ¿no? Pero desde luego, lo primero, si no hay buena armonía, si no hay un poquito de educación, ni artículos, ni nada de nada. No, al menos está. Creo yo. No, y además siempre está el administrador para poder aplicar ya no solo la norma, sino el sentido común y mediar. Pero que todas las partes tienen que poner de su parte. Porque cualquier tema de esto en el juzgado, esto puede tardar siglos, ¿no? Sí, claro. Y es así, la realidad, claro, ¿no? Y sobre todo, si nos ponemos en ese caso, es que como mientras tanto hay que convivir, se consigue que sea una convivencia incómoda. Entonces, cuanto menos se llega al juzgado, y mira que nosotros somos abogados y llevamos temas jurídicos, pero cuanto menos intentemos llegar al juzgado, mejor. Muy bien, pues nada, Pilar, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, espero que haya sido interesante. Y que... Yo creo que sí, porque esto es algo que nos afecta a todos. ¿Quién no vive en comunidad? Me gustaría tener un chalet con el vecino más cercano a 3.000 kilómetros. Pues seguro que tendría un problema de linde con el vecino. Con el siguiente, ¿no? Seguro. Pues nada, muchas gracias, Pilar. Igualmente, muchas gracias a ti.